La palabra proviene del vocablo latín directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho, conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. El Bien, derecho es el... ahí. Vamos a partir del concepto, ¿verdad? O bueno, Joshua, por favor, lee el siguiente párrafo para ir explicando todo de un solo, ya que ese párrafo es un pensamiento. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confían facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Bien, vamos, ¿verdad? Siempre nosotros aplicamos la palabra derecho porque nosotros lo aplicamos, ¿verdad? Por el uso práctico. A veces nosotros utilizamos el término de derecho para referirnos, ¿verdad? A que hay que ir recto. Va derechito, dice, al fondo. Y lo ocupamos también como una referencia como de certeza a dónde vamos. Te va a ir derechito al infierno por andarte burlando de la gente, qué sé yo, ¿verdad? Te va a ir derechito al cielo por ser tan buena persona, podría también ser una opción. Y nosotros vamos aplicando esta palabra por el uso diario, por la cuestión de lo que nosotros diariamente vivimos y así es como conocemos el término. Sin embargo, ya vemos que el concepto, ¿verdad? No está fuera o desligado a lo que ustedes conocen como derecho. Hay que saber que hay una diferencia entre este derecho y el derecho, pues, de la división de dos lados, del lado izquierdo y derecho. Nosotros cuando hablamos de derecho, pues obviamente eso no tiene ninguna explicación, la parte de los lados, ¿verdad? Derecho, izquierdo, un lado y su contrario. En cambio, cuando hablamos de derecho, como lo explicaba, como lo iba leyendo aquí Joshua, significa no apartarse del buen camino, ¿verdad? Una palabra que viene del latín, que el latín es directum, y eso significa no apartarse del buen camino. Por eso uno siempre utiliza la referencia, tenés que ir derechito. ¿Por qué? Tenés que ir rectecito por el buen camino. Ahora bien, lo vamos a ir aplicando ya, lo vamos a ir profundizando. El derecho, por favor, desactiven sus micrófonos si cuando quieran hablar, pues lo activan. Bien, el derecho significa no apartarse del buen camino, es decir, seguir el sendero señalado por la ley. Cuando nosotros referimos no apartarse del buen camino, muchachos, estamos haciendo uso de las bondades que la vida nos ofrece, ¿verdad? Es decir, de las cosas buenas. Por eso yo no debo de apartarme de ese camino. ¿Por qué? Porque la vida me está ofreciendo un bien y por ahí es donde debo de caminar. Por eso también hace la referencia ahí. Es seguir el sendero señalado por la ley. Cuando nosotros vamos a algún lugar y no conocemos, ¿qué es lo primero que pedimos? La dirección. ¿Y qué cosa es la dirección? Los puntos de referencia que me indican a mí cómo llegar a donde yo quiera ir. Entonces uno para cuando tiene un lugar, uno va a un lugar y no conoce, pide la dirección y alguien te dice, ¿verdad? Del palo de Chilamate, 4 arriba, 3 abajo, 2 al sur, y ahí te vas ubicando, ¿verdad? Y al primero llega al palo de Chilamate, después te mueves 4 arriba, después otras 4 al sur, después para allá, hasta que lograste llegar a tu punto de destino. Y lo mismo sucede en la vida práctica, en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros vamos caminando en la vida, vamos creciendo y vamos teniendo puntos de referencia. Esos puntos de referencia son las leyes y las normas. Nosotros tenemos que tener algo muy en claro, y eso se lo explico a ustedes, ¿verdad, jóvenes? Que en la vida siempre, siempre, siempre y donde quiera que estemos, nos vamos a regir, a mover por normas y leyes.
Donde quiera que estén ustedes, siempre van a haber normas y leyes. Incluso hasta en un centro de entretenimiento y normas y leyes. Si ustedes quisieran ir a una discoteca, no lo dejarían entrar. ¿Por qué? Porque las normas de la discoteca te piden que seas mayor de edad. O sea, que tengas tu cédula de identidad y que seas mayor de edad. Entonces, ustedes no podrían ir. Y eso es una norma, ¿verdad? Un derecho. Por ejemplo, cuando uno va al cine. Cuando uno va al cine no puede comprar comida del cine porque tenés, perdón, no puedes comprar comida eh, fuera de las instalaciones del cine porque tenés que comprar en el cine. No podés estar, por ejemplo, con el teléfono grabando la película o tomarte fotos dentro del cine. ¿Por qué? Porque son las normas que el cine te establece. Entonces, donde nosotros quiera que estemos, siempre vamos a tener normas y leyes que nos regulen. Ahora, volviendo a lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice, en general, se entiende por derecho, y aquí vamos a resumir la definición de derecho. En esta siguiente expresión la resumimos. Conjunto de normas creadas para regular la conducta externa del hombre. Ahí vamos a resumir lo que es el derecho, ¿verdad? Un conjunto de normas creadas para la regulación de la conducta del hombre. Y dice al final, y en caso de incumplimiento, de incumplirla, aplicar una sanción. Entonces, esto es el derecho, ¿verdad? Un conjunto de normas que es creada para regular la conducta del hombre. Y en un caso de que estas no se cumplan, pues aplicar una sanción. Y es lógico, ¿verdad? Cuando uno no cumple las leyes o las incumple, ¿verdad? De cuando hablamos de, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es no hacerla y otra es hacer lo contrario. Entonces, por ejemplo, una norma me indica a mí no robar. Todos sabemos que uno no debe de robar. Entonces, yo como ciudadano no lo hago. Pero otra cosa muy distinta es hacer lo contrario. Es decir, en vez de robar, voy a robar. O sea, son dos cosas diferentes. No hacer lo que me dicen o hacer lo contrario de lo que me dicen. Por eso nosotros debemos tener en claro que vamos a irlo viendo más adelante, ¿verdad? Las cosas buenas hay que hacerlas y las cosas malas no hay que hacerlas, pero eso es más que lógico. No necesitamos 4 clases de civismo para saber que lo bueno hay que hacerlo y lo malo no. Entonces, las normas hay que cumplirlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las normas, ¿para qué sirven? Para regular la conducta del hombre. Las normas hay que tener algo muy en claro. Las normas no sirven para limitar la libertad del hombre o para oprimir la voluntad del hombre. No. A veces nosotros tenemos estos conceptos porque creemos que las normas y las leyes sirven para obligarme a mí a hacer algo que yo no quiero. Y no. Las normas y las leyes me, me invitan a mí a hacer el bien para mí y para el resto de mi sociedad. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumplen las normas, el derecho, las leyes? Hay una sanción. Entonces vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Porque la sanción más común que nosotros conocemos es la sanción de la privación de libertad. Todos saben que cuando uno hace algo que no debe, va preso. Pero también hay otros tipos de sanciones que los vamos a ir viendo más adelante. Bien, vamos a ver algunos aspectos que tiene el derecho, algunos entornos donde desenvuelve, perdón, donde el derecho trabaja y vamos a irlo leyendo, ¿verdad? A ver, Julián, por favor, lee el derecho como ordenamiento. Es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana. Gracias. El derecho, uno de los aspectos del derecho es que trabaja en función del orden. Por eso, ¿verdad? El derecho es como ordenamiento.
Y les pongo un ejemplo sencillo. Cuando nosotros tenemos desarreglados nuestros cuartos, que eso es casi siempre, ¿verdad? No, mentira, yo espero que ustedes mantengan sus cuartos bien arreglados. Nosotros no sabemos ni siquiera dónde está algo. Uno se mete a un cuarto desordenado y como que entra a otro mundo, donde no sabes si te va a salir una especie de dinosaurio de la montaña de ropa que tiene volada a un lado, o te va a salir, qué sé yo, algún vampiro del closet que, no tiene, que tiene 3 días de estar cerrado y donde no le llega luz ni oxígeno, y uno qué va a saber. Cuando uno entra a un cuarto desordenado, entra un mundo diferente, uno no sabe ni siquiera dónde acostarse, uno se le olvida dónde está ubicada la cama, pero a medida de que vas ordenando, de que vas poniendo la ropa en el cesto de la basura, a medida de que vas estirando las sábanas de la cama, de que vas poniendo la almohada en su lugar, de que vas poniendo los cuadernitos en una mesita, en un librero, donde quiera que sea, ya tu cuarto tiene forma de cuarto, ¿verdad? Ya parece que ahí vive alguien y no una casa abandonada. Entonces, lo mismo sucede con el derecho. Digamos que la sociedad es como el cuarto desordenado y el derecho entra a ordenar cada cosa, a poner en su lugar a cada cosa. Entonces, el derecho nos mueve a nosotros para poder tener un orden, para poder vivir en un orden. Y donde hay orden, hay mejor desempeño, ¿verdad? Porque donde hay orden, todo se mueve con una conducta mejor y más efectiva. Bien, a ver, Brisa, por favor lee el derecho como fenómeno social. Profesor, ¿cuál de las dos? Hay dos, perdón, no sabía que habían dos. Brisa Michelle Castro. Aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cabida mientras que se encuentra en una sociedad. Bien, a medida de lo que vamos leyendo este documento, yo el documento se lo voy a subir a Edmodo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Vamos a encontrar algunos términos de derecho, de jurídico, bueno, el derecho lo estamos conociendo, pero de jurídico, del Estado y estas cositas, pero vamos a irlos viendo poco a poco, ¿verdad? De estos términos para que vayamos comprendiendo un poquito más a profundidad lo que es cada cosa, pero ahorita nos centramos en lo que es el derecho. Bien, el derecho como fenómeno social es aquel ordenamiento, ahora como lo acaban de leer, que trabaja en virtud de la sociedad. Es decir, que una sociedad, muchachos, un grupo de personas que viven entre sí, eso ya lo hemos hablado. Entonces, el derecho trabaja en virtud de la sociedad. El derecho no trabaja solo en virtud de una persona, no solo trabaja en virtud del presidente, por ejemplo, o en virtud de los diputados, no, trabaja en virtud de todo una sociedad, desde el rango más pequeño que puede ser un obrero hasta el rango más alto que puede ser el mismo presidente. El derecho trabaja en virtud de todos nosotros. Y va de la mano con el primer aspecto, que trabaja para el orden, ¿verdad? Para organizar, para ordenar y poder tener un mejor desempeño en la sociedad. En un grupo de personas, en una sociedad, el derecho a mí me invita a poder aplicarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa sociedad, ese grupo de personas podamos convivir mejor entre sí. Ya que cada persona, bueno, muchas personas, y de hecho casi todos pensamos de una forma distinta, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el derecho que me hace a mí respetar, obviamente, el pensamiento de alguien que no piensa igual que yo, pero también me invita a hacer el bien, aunque esa persona no piense igual que yo. Porque el derecho trabaja en virtud, ¿verdad?, de lo que son los valores, que es lo que vamos a ir leyendo ahorita. Le voy a pedir el favor a Roxana, por favor, Roxana, lee el derecho como valor. ¿Cuál dice, profesor? El derecho como valor. Espérenme, que no esto. Ya. El conjunto de disposiciones que adquiere rango obligatorio y que se encuentra al servicio de valores sociales, además de tener finalidad
Axiológicamente respetable. Bien, ese término es todo raro, ¿verdad? Axiológicamente, pero se refiere un poco a la práctica, a la, sí, a la práctica de lo que vamos a explicar ahorita. El derecho como valor va incluso en el mismo hilo con el derecho como fenómeno social que trabaja en función del ordenamiento. El derecho, tenemos que tener algo muy en claro, muchachos. El derecho trabaja con base principal en los valores. El derecho no trabaja por mis intereses, por lo que yo crea que es bueno y lo que crea que no es tan bueno. No. El derecho trabaja en función de los valores, no trabaja en función de quién le pague más, de quién de más, de quién no, de quién diga más, no. Y los valores que nosotros conocemos, ¿verdad? Vamos a hablar del valor más importante, que es el valor de la vida. Nosotros tenemos el principal valor, que es el de la vida. De ahí que se desarrollen el resto de valores que nosotros podemos conocer, ¿verdad? Nosotros, si no tenemos vida, obviamente no vamos a poder poner en práctica ningún tipo de valor. Por lo tanto, la vida es la raíz de todos los principios que nosotros conocemos. Y por eso el derecho nunca va a aprobar o va a permitir leyes que, por ejemplo, sean leyes que den derecho a matar, leyes que den derecho a robar, leyes que den derecho a violar, a asesinar. Bueno, eso ya lo dije. ¿Y por qué explico esto? Porque nosotros hoy en día vivimos, y ustedes lo ven, ¿verdad?, en una sociedad donde quiere promover derechos referente a los antivalores. Vemos a grupos de personas que quieren promover derechos para abortar. ¿Qué cosa es abortar? Es matar a un niño dentro del vientre de una madre. Entonces vemos cómo hoy en día están promoviendo derechos que van de acorde a los antivalores. O sea, es decir, a todo lo contrario a los valores. Por lo tanto, nosotros debemos de tener muy en claro, muchachos, que las leyes, las normas, el derecho en sí, trabaja en virtud de los valores, no trabaja en virtud de lo que yo quiera, no trabaja en virtud de lo que Brisa quiera, de lo que Fátima quiera, no trabaja en virtud de lo que Roxana quiera, trabaja en virtud de los valores. Y eso es muy importante. Y el valor principal que todo ser humano tiene, y por eso hasta se defiende, ¿verdad? ¿Verdad? En los derechos humanos, que el primer derecho es el derecho a la vida. De ahí obviamente vamos a tener muchos valores y principios por los cuales trabaja el derecho, ¿verdad? Ya les ponía el ejemplo, el no robar, el no violar, el no echarse encima la vida del otro, o el no creerse dueño de la vida del otro, y así sucesivamente. Para que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Bien, por ahí vamos a terminar el día de hoy. Vamos a ir repartiendo los grupos para las exposiciones. Pregunto, ¿ya tienen ustedes su grupo organizado? Sí. Profe, Dígame. solo está una compañera y yo, no tengo aún el grupo completo. Le pregunté al compañero y ya tenían grupo. Ah, para los que yo tengo. Ok, bien, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar trabajo a Ramón, que es el presidente. Ramón, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Bien, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Los responsables del grupo le van a pasar su nombre y los miembros de su grupo a Ramón. Entonces Ramón se va a encargar de entregarme en una lista, tal vez hoy por la tarde me la puedes mandar, Ramón, para que tus compañeros ahí te manden a vos la información. Entonces, en la lista va a ir el nombre del responsable y los miembros del grupo. En el caso de, ¿quién fue la que me dijo? Sati. Satia, que soy líder. Ok, en el caso de ella que no tiene miembros todavía o tiene pocos, o algún otro grupo, ¿verdad? Que tenga pocos miembros, entonces Ramón me va a ayudar a distribuir los grupos. Por ejemplo, más de alguno de ustedes todavía no tiene grupo. Entonces, los que no tienen grupo dentro de la sección,
Ramón nos va a ubicar, ¿verdad? En el grupo de Sati, en el grupo de, qué sé yo, de Ramón, si no tiene Ramón miembro ahí. Entonces, Ramón, vos me vas a ayudar a encargar de, te vas a ser encargado, perdón, de organizar los grupos. ¿Entendido? Bueno, Entonces, si hay alguien que no tiene grupo, entonces Ramón lo va a ubicar. Si después de eso todavía no hay personas, por ejemplo, el grupo de Satya todavía no tiene gente, entonces lo que vamos a hacer es ubicar a Satya en otro grupo, ¿verdad? Y que trabaje con ese otro grupo. Pero para mientras tanto, Ramón va a ubicarlo, porque al final de ustedes... Profe, mire, pero después que no me estén diciendo que hay, que yo puse con una persona mala, nada de eso. No, vos solo hacerlo y decirle al profesor me dijo, y listo. Entonces, ustedes son 41, entonces no creo que los 41 estén en un solo grupo. Ya saben que los grupos deben de ser de 5 a 6 personas, no más. Y así vamos a irlo, vamos a irlo haciendo. Entonces, ¿quiénes son los responsables del grupo aquí, aparte de Satya? Ramón. Yo, Mariana. yo, profe. John, ¿quieres decir algo? Yo. Ah, ok. Bien, entonces voy a repartir los temas, ¿verdad? Van a ser entre 7 y 8 temas. ¿Cuántos líderes son, verdad? ¿Son 7 o 8? 7. Ok, 7 grupos. Entonces, el grupo de Satya. Satya, con tu grupo, Ramón te va a ayudar a organizar lo de tu grupo, ¿verdad? Entonces, tu grupo va a exponer lo que es la justicia. Bueno, Entonces, para que lo tenga en cuenta, ¿verdad? ¿Qué otro responsable de grupo hay? Yo, profe. Mariana. Ariana. Ariana, tu grupo me va a hablar del derecho. Bueno, Obviamente ya no van a explicar qué es, porque eso ya lo vimos hoy en clase. Ustedes me van a explicar si hay algunos tipos de derecho, qué significa cada tipo de derecho. Me pueden poner algunos ejemplos de cuándo se cumple el derecho, cuándo no se cumple el derecho y así sucesivamente. Ramón, vos sos otro responsable, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Ramón, vos me vas a hablar de las leyes. Bueno, ley. ¿Mm? Andrea, vos sos otra responsable, ¿verdad? Sí. Ok, Andrea, vos me vas a hablar de la política. ¿Qué cosa es la política? ¿Para qué sirve? ¿Si sirve o no sirve? Lo que ustedes quieren investigar. Yo, profe. Ok, voy con Miguel. Miguel, tu grupo me va a hablar de la virtud del bien. ¿Qué cosa es el bien? ¿Sirve o no sirve ser el bien? ¿En qué me beneficia a mí ser el bien? ¿Entendido? Profe, yo. Voy. ¿Entendido, Miguel? Sí. Ok. Julián. Julián. Sí, profe. Vos me vas a hablar, Julián, de lo contrario, del mal. La virtud del mal. Sí. ¿Qué cosa es el mal? Si tiene algún beneficio ser el mal o no tiene ningún beneficio. ¿Qué pasa si hago el mal? ¿Cuáles son las consecuencias del mal? De hacer lo malo, ¿verdad? Y todas estas cosas. ¿Quién me Ok. falta? John. Ok. Vos, John, me vas a hablar de la injusticia. Creo que el primer grupo habla de la justicia y vos me vas a hablar de la injusticia. De todo lo contrario a lo que el grupo de Satya me va a exponer. ¿Qué cosa es injusticia? ¿Qué sucede cuando yo cometo una injusticia? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya saben, Ramón se va a encargar de ayudarme a distribuir a los que no tienen grupo o a los grupos que estén pequeños, ¿verdad? No, yo no creo que vaya a haber un grupo de 8 personas, de 10 personas, porque eso sería ser exagerado.
Entonces Ramón se va a encargar de distribuirlo. Ya le doy permiso, ¿verdad? De que él ponga donde quiera poner a los que no tienen grupo, para que no la agarren contra él, ¿verdad? Sino que yo le pedí el favor y así ustedes pues me colaboran en ese sentido. Bien, muchachos, por ahí vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Ya la próxima clase iniciaríamos con la exposición. Pasaría el grupo número 1, que es el de la justicia, el grupo de Satya, y el grupo número 2, que sería el de Ariana con el derecho, para que preparen, ¿verdad? Ya saben que las preguntas se les va a hacer tanto a los que exponen como a los que van a escuchar, para que ustedes pongan atención. No hay La preguntas. otra clase, pasamos todo o por grupo. Van a ir pasando 2 grupos por clase. Entonces, en la siguiente clase pasa el grupo de Satya y de Ariana. En la otra semana, la otra clase, va a pasar el grupo de Ramón y de Andrea, y así sucesivamente hasta que terminemos los 7 grupos. ¿No hay otra pregunta? Profe, esto de la exposición lo voy a poner como asignación. Sí, voy a crear la asignación para que ustedes entreguen, me van a entregar, yo les había explicado, ¿verdad? Van a hacer un pequeño trabajo escrito. De todos modos, esas indicaciones las voy a poner en la asignación. Un trabajo escrito que va a tener un valor de 10 puntos y la exposición que va a tener un valor de 20 puntos. Solo ahí tenemos 30 puntos, que es buena parte del acumulado. Entonces, ustedes, por favor, lean las indicaciones de la asignación y se ponen al día con ello. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces nos vemos en la próxima clase, muchachos. Ya sabes, se prepara el grupo de Satya y de Ariana. Satya, y hablas con Ramón para ver lo de tu grupo y que él te ayude. Y también, y el resto de los responsables también le pasan su lista a Ramón. Entonces nos vemos en la próxima clase, muchachos. Pasen un buen día y que Dios me los bendiga.